Bienvenido, Miguel. Muchas gracias, Andrés. La verdad que para mí es bonito el poder contar lo que hacemos, en qué trabajamos y hacerlo en un entorno que para nosotros ya viene siendo cómodo, que es estar contigo, ¿no? Entonces, la verdad que escuchen los oyentes de tu programa, oyentes que están más virando a un mundo empresarial, que hay un mundo sindical distinto y diferente que realmente suma en el día a día de las empresas y de las personas trabajadoras. Para nosotros es gratificante poder estar aquí contigo. Incluso lo hablábamos hace rato, ¿no? Antes de entrar al programa, ¿qué modelo sindical prefiere una empresa? ¿Qué modelo sindical prefiere un trabajador? Son temas de investigación que quizás estaremos conversando en otros programas, ¿no? Yo quisiera hacer un comentario porque esta es una semana, sobre todo la que viene, en donde los trabajadores de los grandes almacenes van a elegir a sus representantes sindicales. Y ahí FAJA tiene, pues, una presencia obvia. Y me gustaría que me comentaras, Miguel, ese trabajo de esos 4 años, ¿se deciden ahora, en esta semana? O sea, ¿qué sensaciones tienes? ¿Cómo lo vives? ¿O cómo se está viviendo internamente este proceso? A ver, nuestra organización tiene de vida más de 44 años, en este caso, de historia, implantada en sectores tan dispares como la gran distribución, como las agencias de viajes, como la alimentación, el comercio, la mediación de seguros privados, mutuas de accidentes de trabajo. Es decir, más de 66 empresas y 12 sectores distintos, ¿no? Pero al final, a la hora de vivir estos procesos, se viven igual en cada una de ellas en las que tenemos representación. Porque nuestro modelo sindical es un modelo de personas. Y al final, esas personas que han estado al lado del trabajador y trabajadora durante 4 años, llega el momento en el que decide ese trabajador o trabajadora dar ese apoyo que en nuestro caso creemos merecido por el trabajo que hemos desarrollado durante todo este tiempo. Entonces, se vive con bastante intensidad, porque llega ese día donde es en el único momento que le pedimos ese apoyo a ese trabajador y trabajadora. ¿Cuáles consideras, Miguel, que son estos logros, estos avances que se han logrado, valga la redundancia, que se han logrado en estos 4 años? A ver, estos 4 años han sido unos años bastante complejos, ¿vale? Porque no olvidemos que hace poquito teníamos que estar aquí con una mascarilla hablando el uno con el otro porque había, en este caso, una pandemia que paralizó por completo a la economía, ¿no? Y la verdad que frente a las dificultades uno tiene 2 opciones. O se paraliza o decide avanzar. Y decide, en este caso, acometer esa nueva situación con proactividad. Nosotros, en estos 4 años, hemos vivido 2 realidades. Realidades en las que teníamos a trabajadores y trabajadoras que estaban al pie del cañón porque pertenecían a profesiones esenciales, es decir, médicos, enfermeras que representamos a nivel de mutuas de accidentes de trabajo, cierto. Cajeros, reponedoras, es decir, todo el personal del supermercado que tenían que estar en su día a día en el puesto de trabajo y muchas otras personas que estaban en su casa en una condición de ERTE. Teníamos que darle cobertura a ambas situaciones y ahí nos desplegamos y ahí supimos acometer una transformación digital muy potente para estar al pie del cañón con la gente, tanto en sus puestos de trabajo físico como en su casa, porque no podían salir de ella y no podían ir a trabajar. ¿Avances que se han conseguido? Pues, por ejemplo, en la empresa donde somos mayoritarios desde hace más de 40 años, en el Corte Inglés, hemos conseguido durante todo este tiempo mejorar un sistema de incentivos para la plantilla único del sector, único, después de 40 años que existe en el sector de la gran distribución, que fuera más accesible por su transparencia y que llegara a más gente. Es decir, el personal, por ejemplo, de perecedero, los charcuteros, los carniceros, los pescaderos, los fruteros, fruteras, carniceras, pescaderos, claro. Todo ese colectivo hace poquito
pueden tener o tienen un sistema de incentivos. Es decir, cobran más dinero por hacer el trabajo que venían desarrollando. Eso como avance. Hemos reclamado a más de 2.000 personas las cantidades que el SEPE, el Servicio Público de Empleo, les adeudaba porque su ERTE no estaba bien calculado. Y FASGA, SPV y SPS, las 3 organizaciones que conforman nuestra organización, se puso mano a la obra con todos sus delegados y delegadas para reclamar esa cantidad. Y hemos conseguido tener más de 1,5 millones de euros para dárselo a los trabajadores y trabajadoras a través de esa reclamación. Madre mía, o sea, y obviamente esto es un logro, es un avance y también es que una reivindicación también en el proceso electoral. ¿Cómo se viven esas reivindicaciones de cara al proceso electoral en FASGA y en todos los sitios donde se van a llevar a cabo estos comicios? A ver, nosotros, ante todo, somos una organización muy profesional, muy objetiva, donde lo crucial para nuestra organización es la confianza que la gente deposita en nosotros. Tú puedes dar mensajes populares que te sirven para una legislatura, a la legislatura siguiente te has caído con todo lo que has dicho porque no has cumplido nada. Nuestras reivindicaciones, ahora vamos a negociar también un convenio colectivo a partir del año que viene. Tenemos muy claro que debemos tener un incremento salarial importante porque cada vez el salario mínimo interprofesional se va acercando a nuestro salario base. El salario mínimo interprofesional está ahora mismo en 14.000 euros y el salario base del convenio colectivo, por ejemplo, de grandes almacenes está en 15.500. Ya hay una diferencia de 1.500 euros. Sí es verdad que muchas empresas del sector, y sobre todo donde nosotros somos mayoría, tiene un sistema de incentivos que hace que las retribuciones del trabajador tengan una media de 23.000 euros. 15.500 es el salario base, 23.000 euros es el salario medio de los trabajadores y trabajadoras con un sistema de incentivos al 100% de la jornada en la empresa El Corte Inglés donde nosotros somos mayoría. Eso quiere decir que donde FASGA es mayoría, las condiciones laborales del sector son mejores. Pero aún así seguimos trabajando en reivindicaciones del convenio colectivo, como puede ser reducir la jornada anual, es decir, reducir el número de horas que tienes que trabajar al año, incrementar un día más las vacaciones, mejorar los descansos de calidad. Actualmente tenemos 6 descansos de calidad al año, que son 6 sábados, domingos. En algunos centros de trabajo donde FASGA tiene representación llegan a 8, pero nosotros por convenio colectivo queremos doblarlo e ir a 12 descansos de calidad al año, lo que viene siendo 1 al mes. Claro. Como la venta online está pegando muy fuerte y el tema digital abre 24 horas al día, 365 días al año, la apertura en domingos y festivos cada vez más generalizada dentro de nuestro país, ¿no? Lo veo. Entonces, nosotros, a través del convenio, hemos creado un sistema de reducción de trabajo en domingos y festivos para que, por ejemplo, en Madrid, como máximo de 64 domingos y festivos que se abren al año, se trabajen 23. Nuestra propuesta es seguir reduciendo eso y reducirlo por debajo de 17 o 16 domingos y festivos. Lo mismo ocurre en el resto de España, pero a su diferente escala en función del número de aperturas que hay. Y dentro de lo que tiene que ser esa digitalización y ese comercio del futuro, la formación va a jugar un papel clave. Y nosotros, una de nuestras reivindicaciones también en el convenio es que esa transformación digital y tecnológica que se tiene que desarrollar en el sector vaya aparejada a través de una formación que cualifica a ese trabajador para llevar a esa transformación, pero que se pague y que se reconozca. Claro. Y las pensiones, que es otra de nuestros puntos fuertes dentro de esa plataforma del convenio colectivo que llevamos. Como bien sabemos, cada vez hay menos personas que entran al mercado laboral porque hay menos niños. Afortunadamente, en España tiene la esperanza de vida, junto con Japón, más grande o más larga a nivel mundial, pero eso hace que si entran en el sistema de pensiones dures más y tengas que estar cobrando una pensión durante más tiempo. Claro. Como no mejoremos el cómo ese trabajador va a llegar a esa pensión y qué retribución va a tener,
van a pasar serias dificultades los pensionistas del futuro. Entonces, nosotros, a través de la negociación colectiva, ya queremos ir incorporando un sistema de complemento a esas pensiones del futuro, porque se tiene que hacer vía negociación colectiva y que todos contribuyamos a lo que tiene que ser el sistema del futuro de pensiones. Claro. ¿Cómo sientes, Miguel, que la pandemia afectó a este tipo de procesos, o sientes que afecta a este tipo de procesos electorales que vas a vivir en la semana que viene? A ver, la pandemia en sí no va a afectar a lo que viene, a lo que va a ser en este caso el periodo de votaciones Claro. que será la semana que viene, porque ya menos en los hospitales, en las farmacias, Claro. en el transporte público, el tema está mucho más normalizado, afortunadamente, ¿no? Y eso nos hace que afrontemos un proceso electoral normal. Si es Claro. verdad que ¿en qué va a afectar o ha afectado la pandemia en este proceso electoral? Que ha empujado mucho más rápido a un modelo de teletrabajo. Claro. Entonces, donde antes no existía, en este caso, apenas gente teletrabajando, ya sí existe. Y claro, se han tenido que crear mecanismos para que en este caso puedan realizar su derecho a participar en las elecciones a través de un tema digital, ¿vale? De solicitar, por ejemplo, el voto a través de un correo electrónico para que tú puedas votar por correo y que se facilite la participación del trabajador y trabajadora en ese proceso electoral. Eso es lo que ha empujado un poco más la pandemia en lo que va a ser ese proceso de futuro para algunas profesiones dentro del sector. Y es que obviamente la pregunta me viene a la cabeza decir, ¿qué se juega, Fasca, en este proceso? ¿Está algo en juego? ¿O sientes que todo está ya ganado? No, para nada. Se van a elegir en torno a 1.500 representantes sindicales. En la empresa El Corte Inglés, nosotros también concurrimos a Carrefour, no en todos los centros de trabajo, pero sí en bastantes de ellos. Y ahí lo que se está jugando es un modelo profesional, un modelo cercano, un modelo innovador versus otros modelos que legítimamente defienden su manera de hacer un sindicalismo, pero que en algún momento entendemos que está desacompasado de lo que tiene que ser ese sindicalismo del futuro. Porque esto, Andrés, no va de modas. Esto no va de ser un sindicato retro o un sindicato moderno. Esto va de ser un sindicato útil. Un sindicato que vaya más allá de lo que viene siendo el entorno laboral de la persona y que además complemente en su entorno personal. Eso tiene que ser el modelo sindical del futuro. ¿Será esa entonces la variable que hace que tal vez algunos sindicatos crezcan más que otros? A ver, cada vez más hay nuevas organizaciones sindicales independientes y profesionales de sectores concretos. Enfermeros, profesores y profesoras, médicos y personal de otra rama a nivel sanitario, sindicatos más concretos en la logística. Es decir, cada vez lo que vemos es que emergen muchas figuras y muchas organizaciones sindicales ad hoc de los sectores que están representando. Eso, aunque tocan mucho más de una manera cercana lo que el trabajador-trabajadora necesita en base a la profesión que realiza, porque es un modelo sindical mucho más profesional y certero de lo que la gente está reivindicando en su sector, pero desgraciadamente las grandes mesas de negociación todo se dispersa mucho más y se requiere tener una representación suficiente para poder intervenir en las condiciones de los trabajadores. Claro. Y eso hace que, por ejemplo, nuestra organización, que también está salpicada por ese proceso, directamente quiera estar en más sectores y en más empresas para poder intervenir en las negociaciones potentes y que marquen el futuro de lo que tiene que ser nuestro mercado laboral. Claro, toda esa parte de contratos colectivos, que se pueda escuchar una voz diferente, o sea, que también porque
pareciera que ambos modelos quieren proteger al trabajador, pero desde dos enfoques diametralmente diferentes, aunque pareciera que convergen en el trabajador, pero uno podría dañarlo y otro podría más bien beneficiarlo, ¿no? Así lo entiendo yo, viéndolo, digamos, desde un punto de vista académico, desde afuera. Y obviamente pienso, así como te hice la pregunta anterior de la pandemia, que fíjate, sin duda, modifica un poco esa conducta de ir a votar, porque hay gente que está teletrabajando y quizás el día de las elecciones ese día teletrabaja. No puede hacerlo igual. Pero en el sector turismo, por ejemplo, que es tan importante para España, nosotros tenemos hasta el lujo de tener un PIB turístico, o sea, creo que también vas a elecciones a finales de mes en esas áreas, ¿no? De la parte turística. En ese caso, ¿qué se le puede pedir a un sector que está bastante débil, por así decirlo, ¿no? A ver, el sector de las agencias de viajes, donde nuestro sindicato profesional de viajes, que en este caso forma parte de FASGA, SPV, ha jugado un papel clave en el mantenimiento de miles de puestos de trabajo de ese sector. Lo primero, por la capacidad de negociación con las empresas de acometer situaciones complicadas a través del ERTE, del mecanismo RED, que nosotros, en este caso, quisimos que se contara con nuestra organización para decidir cómo era la mejor forma de acometer ese mecanismo de cara a ese tipo de trabajadores y trabajadoras. Desgraciadamente, como te he dicho antes, Andrés, pues hay determinados niveles de participación donde se nos excluye por completo, ¿no? Pero claro, al final tuvimos que hacerlo vía empresa a empresa para acometer un mecanismo que asegurara la viabilidad del empleo a través de la viabilidad de las empresas. El sector de la agencia de viajes es un sector que se está digitalizando por completo. Sí. La digitalización, entre otras cosas, genera un fenómeno que es la concentración de las empresas. Está pasando tanto en la agencia de viajes como está pasando en la banca. Hay agencias de viajes que se están fusionando, se están creando agencias de viajes más grandes, al igual que la banca se está fusionando y está creando bancos más grandes. El papel del SPV en este proceso tiene que ser un papel garantista de esa economía, de esos puestos de trabajo, de una mayor capacitación para una mayor empleabilidad de ese trabajador. De hecho, nuestro sindicato en el sector de la agencia de viaje mayoritario, con casi un 60% de representación, tiene un sistema de promoción profesional a través de la formación, que es lo que estamos pidiendo para otros sectores, donde si el trabajador se capacita más, tiene mayor desarrollo profesional y mayor salario. Para que nos hagamos una idea, el salario base que tenemos en ese convenio para lo que es la categoría más común de dicho convenio está en torno a 19.500 euros, versus el otro convenio que he dicho anteriormente, que está en torno a 15.500. Sí. Eso, entre otras cosas, es por la mayor cualificación que necesita ese sector para desempeñar su trabajo. Claro, claro. Con nosotros siempre cuentan los trabajadores y también las empresas para acometer lo que tiene que ser el sector del futuro, tanto de las agencias de viaje como del turismo, como del sector servicio, que implica el 70% del Producto Interior Bruto, el sector servicio. De ese 70%, un 20% corresponde al sector del turismo. Por eso es tan potente. Pero por eso, cuando viene el COVID, se cierran las fronteras, donde recibimos 84 millones de clientes, de turistas, en este caso, en el año 2019. En el año 2020 bajan a 18 millones. Tenemos un impacto tan brutal en nuestra economía que es otra de las cuestiones que tenemos que replantear como país, de que tenemos que virar hacia otro modelo productivo donde el turismo debe de ser súper importante, pero que además nos permita ofertar otro tipo de productos a otros países que sea garantista de nuestro modelo, de nuestras condiciones y del bienestar de la sociedad.
Estamos conversando con Miguel Venegas, presidente de FASGA, a través de Meta Empresas Incorporated en Capital Radio. Justo has dicho un tema que he conversado con el presidente del Club de Exportadores y yo he tratado de acuñar un término que se llama sembrar el turismo. ¿Qué es sembrar el turismo? No es enterrarlo, no. Es sacar el beneficio que el turismo produce para nuestro país, pero derivarlo también para que otras empresas que no han descubierto su capacidad para exportar productos, lo empiecen a hacer. El sector exportador tiene un potencial grandísimo en España y tiene una profundidad increíble en el mundo. La marca España vibra, o sea, más de lo que vibra internamente, porque somos a veces un poco criticones, si lo decimos de una manera bonita. Entonces, sembrar el turismo significa también invertir en tiempo, en formación, en todos esos aspectos que de alguna u otra manera nos quiten la dependencia tan fuerte que tenemos del turismo, para que se pueda diversificar. De verdad, tus palabras son totalmente certeras en ese aspecto. Me gustaría, Miguel, sencillamente preguntarte cómo ves, o sea, qué expectativas tienes de cara a lo que va a ocurrir esta semana, a lo que va a ocurrir a fin de mes. No sé, te quiero invitar en diciembre para que me narres qué ocurrió, cómo quedó el panorama, cómo quedó el mapa, porque esto es algo que se vive con intensidad en FASGA y me imagino que los trabajadores que nos están escuchando en este momento y las empresas dirán, pero mira qué bonito, ¿no? ¿Cómo lo plantean de una manera tan profesional? Y ahí, no sé, cuéntame cómo ves, qué expectativas tienes. Claro, a ver, lo bonito de un proceso electoral a nivel laboral, en este caso, ¿no? Un proceso de elegir a tus representantes sindicales, los representantes de los trabajadores, es que sea lo más participativo posible. Que la gente realmente participe de ese día, eligiendo a los distintos modelos que se presentan mínimo 2, 3, 4 y hasta 5 modelos sindicales en función de los centros de trabajo, por lo cual ya ahí se está abriendo una pluralidad sindical y un aspecto democrático en cuanto a esa apertura de distintos modelos en una empresa pues ya casi centenaria, ¿no? Que eso es digno de señalar, pues que los trabajadores y trabajadoras participen, como digo yo, de esa fiesta, ¿vale? De esa fiesta para sus derechos. Y claro, que ellos realmente decidan qué modelos les vale más. Afortunadamente, nuestra organización, en los sitios donde está incorporándose, es una organización que tiene mucho seguimiento. Tenemos, por ejemplo, centros de Carrefour, donde mi organización no es mayoritaria, pero en esos centros sí es la más votada. Ah, mira. Y tenemos la gran mayoría de centros del Corte Inglés, donde es la organización más votada, después de 40 años. Pero, no, vale, ahora, para yo entenderlo, ¿quién vota en esas elecciones? ¿Cualquier trabajador? ¿Esté o no sindicado? Correcto. Y no importa que pertenezca a un sindicato o a otro, no importa. O que no esté en ningún sindicato. Correcto, no importa. Votan, en este caso, 66.000 personas nada más en la empresa El Corte Inglés. Wow. El sector de la gran distribución son 200.000, es decir, que se aporta a nivel votación en torno a un casi 30% del total del electorado del sector de la gran distribución están en una empresa. Y de ese 30%, nosotros somos mayoritarios desde hace mucho tiempo. Porque al final nuestro modelo, si le tenemos que dar un valor añadido respecto al resto de modelos, son las personas que representan nuestra organización. Por eso la gente nos vota, por el delegado y delegada, que cada día, durante 4 años, está acompañándole y asesorándole para ser, en momentos como el COVID, su luz frente a oscuridades complejas, complicadas y que nadie le daba solución.
eso es lo que hace que legislatura tras legislatura la gente siga confiando en nosotros. ¿Y puede votar a cualquier nivel? Da igual, desde directivo hasta trabajador. Correcto. Impresionante.